Hola, ¿cómo están, queridos jubilados y pensionados? Nuevamente estamos aquí con la doctora Estela Mamone. Ella es abogada especialista en Derecho Previsional. ¿Cómo estás, Estela? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Bueno, en el día de la fecha tenemos un tema para hablar. Tal vez no es el tema más perfecto para tocar, pero es necesario dar esta información porque nos consultan para saber qué es lo que pasa con la jubilación cuando fallece un jubilado. Es decir, la gente quiere saber quién se queda con ese dinero de su jubilación. Bueno, sí, es una pregunta muy frecuente y además lleva a equivocaciones. Ahora les voy a comentar todo. Pero bueno, en principio lo que les tengo que decir que cuando un jubilado fallece, su jubilación se extingue. Pero existen derechos que pueden ser reclamados por sus familiares o beneficiarios, como ser tres. Uno es el cobro de los haberes devengados, dos es el subsidio de contención familiar y tres es la pensión por fallecimiento. Bien, bien, Estela. Ahora, si te parece, ¿podrías explicarnos uno a uno esos derechos para dejar todo claro? Arranquemos por el cobro de haberes devengados, ¿te parece? Dale, me parece muy bien. Bueno, el cobro de los haberes devengados, en él los herederos pueden solicitar el cobro de los haberes jubilatorios que le correspondían al jubilado fallecido y que no fueron cobrados. Acá les quiero remarcar un ejemplo muy común, que es muy habitual que suceda y no deben hacerlo. Por ejemplo, un jubilado fallece el día 15, tiene un apoderado y la fecha de cobro es el 25, por ejemplo. El apoderado no puede ir a cobrar esa jubilación el día 25 porque ya falleció el día 15. El poder caduca una vez que fallece la persona. Así que ustedes no vayan a cobrar, si son apoderados, no vayan a cobrar el mes porque después ANSES y el mismo banco les pueden reclamar y hasta hacer una acción penal. Así que lo que tienen que hacer, en el caso que no haya ninguna persona que le corresponda la pensión, es solicitar por ANSES el cobro de este haber devengado que no llegó a cobrar. Bueno, es importante conocer esto, así que hay que tenerlo en cuenta. Y vamos ahora con el otro punto. ¿Qué nos podés contar entonces con respecto al subsidio de contención familiar? Bueno, el subsidio de contención familiar es una ayuda económica que brinda ANSES a los familiares de una persona fallecida, que era, por supuesto, titular de un beneficio previsional, ya sea jubilación o pensión. Este subsidio tiene como objetivo principal ayudar a afrontar los gastos de sepelio. Bien, ¿y quiénes lo pueden solicitar? Bueno, el subsidio de contención familiar puede ser solicitado por los familiares directos, es decir, cónyuge, conviviente, madre, padre o hijos de la persona fallecida, y si no tiene familiares directos, cualquier persona que haya gastado los gastos de sepelio. Es importante que para poder hacer valer este subsidio de contención familiar deben presentar la factura de la cochería. Bien, entonces a guardar todas las facturas y ahora tenemos que saber cómo se tramita este subsidio. Bien, este subsidio se tramita o independientemente, si no hay ninguna persona que tenga derecho a pensión, lo puede solicitar la persona que hizo los gastos de sepelio, solicitando un turno en ANSES en lo que es subsidio de contención familiar. Les tengo que aclarar algo muy importante, que los montos de este subsidio que quedaron muy desactualizados. A febrero del 2025 son solo 15.000 pesos. Esperemos que se actualice prontito. Bien, sobre esta actualización, nos faltan varias actualizaciones, los Varias, eso es bonos, verdad. en fin. Pero siguiendo con el tema, ahora que mencionás todo esto, hablaste de pensión. ¿Qué nos puedes contar acerca de la pensión? Bueno, algo muy importante que tienen que tener en cuenta.
La pensión por fallecimiento es una prestación económica que se otorga a los familiares de un trabajador o un jubilado fallecido, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la ley. En el caso que estamos hablando de los jubilados fallecidos, los beneficiarios que pueden acceder a la pensión son el cónyuge, que tiene derecho a pensión, por supuesto, el conviviente que haya mantenido una unión convivencial con el jubilado fallecido durante al menos 5 años. Ese plazo se puede reducir a 2 si tienen hijos en común. Y por otro lado tienen derecho a pensión los hijos menores de 18 años o los hijos con discapacidad pueden acceder a la pensión por fallecimiento de su padre o su madre. ¿Y cuáles serían los requisitos que se deben reunir? Bien, los requisitos para acceder a la pensión por fallecimiento, por supuesto, varían según de qué beneficiario se trate. En general, lo que tienen que hacer, si es el cónyuge, debe acreditar el vínculo con el familiar, con el jubilado fallecido. ¿Cómo se prueba? Con la partida de matrimonio, el certificado de convivencia, las partidas, etc. Si estamos hablando de los hijos, deben cumplir con los requisitos de edad, que les dije, menores de 18 años, o de discapacidad, es decir, contar con el CUD. Y por el otro lado, algo muy importante, si estamos hablando de los convivientes, deben acreditar la convivencia, que eso es bastante difícil, pero previo a tramitar la jubilación, debemos acreditar la convivencia mediante pruebas. Y entonces, ¿cuánto cobraría por esa pensión por fallecimiento? ¿Cuánto sería el cobro? Bien, el monto de la pensión por fallecimiento no es una suma fija, sino que se calcula en base a un porcentaje del haber jubilatorio que percibía el fallecido. El porcentaje varía según el vínculo con el fallecido y la cantidad de beneficiarios. Por ejemplo, si es cónyuge o conviviente, cobrarían el 70% del haber jubilatorio del fallecido. Es decir, el jubilado cobraba 1.000.000 de pesos, bueno, la pensión sería 700.000. Con respecto a los hijos o menores de edad o lo que son hijos con discapacidad, cobrarían el 50%. Siguiendo este ejemplo, si el jubilado cobraba 1.000.000 de pesos, el hijo con discapacidad o hijo menor cobraría 500.000 pesos. Y acá me surge otra pregunta para que quede claro. ¿Qué pasa en el caso de un fallecimiento de un jubilado que deja como herederos de esta pensión? Beneficiarios sería en lo que se respecta a las pensiones. Los beneficiarios tendría una cónyuge o una conviviente y además un hijo menor de 18 o un hijo con discapacidad. ¿Quién se queda con este beneficio o lo tienen los dos? ¿Cómo funciona la ley? Bueno, excelente. Tu pregunta es excelente porque es una duda muy común. Bueno, si hay varios beneficiarios, por ejemplo, como dijiste, cónyuge e hijo, el monto total de la pensión no es que se lo queda uno u otro, sino que se reparte en los porcentajes que te comenté anteriormente. Y para finalizar, tengo esta pregunta. Si una persona puede llegar a cobrar varias pensiones por fallecimiento, porque pongamos, por ejemplo, si tuvo la mala suerte de que le fallecieron 2 parejas, si recibe entonces 2 beneficios. Bien, otra pregunta típica. No hay límite en la cantidad de pensiones por fallecimientos que se pueden cobrar por una misma persona, siempre y cuando, por supuesto, se cumplan con todos los requisitos y se acredite el vínculo con el fallecido. Bueno, entonces la información llega hasta acá. Queremos agradecerte tu presencia, Estela. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y los invito a todos a suscribirse a mi canal de YouTube, Dr. Estela Mamone, así se mantienen informados de todas las novedades en jubilaciones y pensiones. Hasta la próxima.